Ok, bueno, ustedes recordarán que la semana pasada vimos todo lo que significaba el método cuantitativo y cualitativo y también les di un poquito acerca de lo que era la investigación mixta. Bueno, esto es muy importante para hacer la siguiente parte, la siguiente actividad. Sin embargo, hay algo también muy importante que tengo que decirles. El viernes pasado en la mañana, en la noche, yo les mandé para quien no haya hecho todavía esta actividad o quiera mejorar la calificación o quiera, por ejemplo, en el caso de Ariana que no la ha hecho, Belia tampoco, Alex ya la mandó, si necesitas cambiar algo, pues no hay ningún problema. Yo les mandé un correo electrónico con un pequeño documento donde vienen las características principales y te explica qué es la investigación cuantitativa, cualitativa y lo que es la mixta. Entonces, si ustedes quieren cambiar algo y en el caso de los que no hayan hecho, Ariana y Belia, que no hayan hecho su cuadro sinóptico, pues obviamente esta información te va a servir muchísimo porque prácticamente está ahí. Pero también dejé dos trabajos muy importantes. Uno es una conferencia que dura 13 minutos de una señora que se dedica ¿cómo se llama? A la parte de asesoría de tesis y al asesorar tesis, pues obviamente tú tienes, los asesores de tesis tienen un gran conocimiento de lo que es la metodología. Entonces, esta señora en 13 minutos te explica lo que es el método cuantitativo, cualitativo, o sea, todo lo que es la investigación, ¿no? Lo que significa esto. Entonces, véanla, dura 13 minutos. ¿Y por qué te digo que la veas? Aunque ya hayas hecho tu cuadro sinóptico, esto te va a servir mucho también para la unidad número 4 que ya la tenemos en puerta la siguiente semana. Te va a ayudar mucho para la 4 y para la actividad integradora. Entonces, yo sí les recomiendo que ustedes, por favor, la escuchen nada más. Además, es muy amena, o sea, no te la hace tan aburrida. Pero bueno, vamos a comenzar con lo que nos interesa ahorita, que es la actividad número 2. Voy a compartir pantalla y ustedes me indican ya cuando se pueda ver, porque vamos a ver aquí lo que significan las fuentes primarias, secundarias y terciarias. ¿Ustedes han escuchado hablar de ellas o no? ¿De lo que son las fuentes? Ay, todavía no comparto pantalla. Sí, maestra. ¿Sí? ¿Qué son las fuentes primarias, secundarias y terciarias? ¿O no se las saben? ¿Quién me contestó que sí? ¿Dani? ¿Ariadna? Fui yo, maestra. Ok. Y por ejemplo, bueno, en el curso más o menos la vi. Ajá. Y yo me acuerdo que una fuente primaria se refiere como a un documental. Ujú. Más o menos me acuerdo, no me acuerdo así mucho, la verdad, para que le miento. Es más o menos lo que cuando hice el curso para entrar, Ajá. más o menos. Ya no la vi a fondo, pero sí pasé por ese camino. Ok, bueno, las fuentes primarias, terciarias y secundarias, bueno, secundarias y terciarias son muy importantes dentro de la investigación porque son los documentos que nosotros vamos a utilizar y lo vamos a utilizar a lo largo de todas las investigaciones y trabajos que hagamos nosotros en la licenciatura. Por eso es mi preocupación o mi interés porque ustedes aprendan precisamente a identificar estas fuentes primarias, secundarias y terciarias. Permítanme un segundo porque aquí tengo yo un documento que se los voy a enviar, pero es muy importante que también yo lo tenga. Espérenme tantito. Bien, es que ando en dos computadoras. Bueno, estas fuentes primarias y secundarias, ¿se acuerdan que la semana pasada estábamos hablando acerca de cómo se hace una investigación? ¿Cuáles son los pasos para poder hacerla? ¿Sí se acuerdan de eso? Que yo les contaba una historia o no, cuando estábamos viendo lo de María Sabina, ¿sí se acuerdan o no? Sí, maestra. Sí, bueno, espérenme un segundo. Bueno, voy a explicar primero qué van a hacer en este trabajo. Aquí, en el foro de reforzamiento, en esta actividad, antes de empezar con lo que significa la clase, o sea, toda esta información que les voy a dar,
les quiero decir que aquí vamos a empezar a saber qué son las fuentes de información. Entonces, el propósito que tenemos para esta actividad es identificar las fuentes de información por grado, tipo, cobertura geográfica y soporte. ¿Por qué es esto? Ahorita les voy a comentar qué es lo importante en cada uno de ellos, de estas fuentes, y por qué las tenemos como cobertura geográfica. Ustedes van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver la geografía? Tiene que ver muchísimo en esto. Bueno, ¿qué más nos pide? Dice, en esta ocasión tu participación en el foro de será de la siguiente, con las siguientes indicaciones. Número 1, ustedes tienen que, espérenme, ustedes tienen que leer este texto que tienen aquí, fuentes de información. No lo voy a abrir, pero aquí ya tienen el enlace directo. Fuentes de información, tipos y características. Lo van a leer y de acuerdo a eso, porque esta es información teórica, ustedes van a elegir un tema relacionado con el incidente crítico de la asignatura. ¿Se acuerdan? Que es obviamente la escasez o la falta de insumos. Ahora, ustedes pertenecen a la carrera de Relaciones Internacionales. Aquí vamos a hacer una pequeña modificación. Si ustedes se encuentran, porque las noticias que ustedes me enviaron en la actividad pasada de la unidad 2, pues ya son muy repetitivas. Entonces ahora me van a buscar otras diferentes, falta de insumos, pero a nivel internacional. Que veamos que nosotros no fuimos el único país, o sea, donde ustedes vean que nosotros no fuimos el único país en el que tuvimos esa escasez de materiales, de vacunas y demás. Hay otros países, a veces hasta más necesitados que nosotros. ¿Se acuerdan que hubo el año pasado que nos vacunaron a la gran mayoría? Hubo un lote grande de vacunas que el presidente dijo, este lote que va a llegar esta semana no va a ser para vacunar a mexicanos, lo vamos a enviar, creo, a El Salvador. ¿Por qué? Porque en El Salvador no había este programa del COVAX en el que nosotros entramos y en el que nosotros pagamos desde antes y garantizamos que toda la población, ahí garantizamos nosotros, bueno, garantizó el gobierno, que la gente tuviera estas vacunas. Países como El Salvador o más pobres que nosotros, Nicaragua, Honduras, Guatemala, la India, etcétera, no habían entrado no se habían adelantado, no es que no hubieran entrado, sino que no se habían adelantado, preocupado o no tenían el suficiente dinero para poder garantizar la vacuna a sus habitantes. Entonces, ustedes van a buscar ahora noticias internacionales en donde ustedes claramente tienen que hacerme ver, o sea, tienen que decirme, mira, no nada más México faltaba insumos, sino también en la India, o también faltó en la propia China, o también faltó en Argentina, o faltó en muchos países de África, porque faltaron muchísimos, o sea, no era una cosa como que sencilla para muchos países garantizar el hecho de que su personal de salud tuviera todos los insumos necesarios, ¿no? Aparte de que los laboratorios no podían trabajar al 100%. ¿Por qué? Porque también corrían el riesgo, obviamente, de infectarse entre ellos. Entonces separaron muchas industrias, entre ellas, pues los mismos laboratorios en donde la gente que trabajaba 8 horas y que trabajaba 8 horas, o sea, cubrían turnos de tres turnos, había gente que cubría, bueno, no una sola persona, sino hay 3 turnos, ¿no? Los que trabajan en la mañana, los que entran en la tarde y salen en la noche, y los que salen en la noche los que entran en la noche y salen en la mañana. Por lo general, este tipo de industrias tiene 3 tipos de horarios. Entonces, tuvieron que parar, tuvieron que hacer como cortes y decir, pues nada más que trabajen un rato los de la mañana y los de la noche. Los de la tarde los vamos a descansar. Otras semanas trabajaban los de la tarde, nada más. Entonces, obviamente no cubrían a todos los países con mascarillas, con trajes, ¿no? Para poder protegerse, las caretas, con 1000 cosas. Entonces, era muy difícil, incluso para países que tenían dinero, pues primero garantizaban, obviamente, lo de su personal de salud y después desviaban lo demás a los otros países. Entonces, ahora ustedes van a buscar noticias internacionales de otros países, pero el tema va a ser exactamente el mismo. ¿Sale? ¿Dudas? ¿No? Ok.
Bueno, entonces ustedes van a elegir obviamente el tema, ¿no? Del incidente crítico, pero noticias internacionales. Vas a investigar en diferentes fuentes de información como periódicos, artículos de revistas, repositorios como Redalic, Cielo, Flaxo, Colmex, WAM, ¿no? También los del gobierno, Secretaría de Salud, etcétera, etcétera. O si es que lo quieres hacer igual de México, también se vale. Elige una fuente de información sobre el incidente crítico, es lo que les acabo de decir, que cumpla con las siguientes características. Que tenga que fuera una fuente de información primaria, general, especializada, oral o documental, nacional y o de soporte digital. También se puede internacional. También responde a la pregunta dentro de su forito, van a responder a esta pregunta en su trabajo. Esto es donde van a, digamos, como que a empezar. Para abordar el incidente hay que preguntarse esto. ¿Qué enfoque de investigación te parece más adecuado y por qué? De acuerdo a la noticia con el tema que elegiste, ¿sale? Eso es importante. Es importante que comentes al menos 2 participaciones de tus compañeras y compañeros, así como responder a la que recibas de la tuya. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? La extensión de tu participación debe de ser de 2 cuartillas. ¿Por qué? Porque primero vas a investigar, o sea, me vas a poner el tema. Vamos a suponer que falta de insumos en Uganda. Entonces me tengo que meter a una página donde me diga información de Uganda. Yo sé que va a ser difícil, yo estoy poniendo un ejemplo, pero lo pueden hacer también de Belice, Nicaragua, España, porque también hacían falta, etcétera. O sea, lo pueden hacer, pero el tema sí tiene que ser sobre la falta de insumos o medicamentos. Otra de las cosas es la extensión para cada aportación de tus compañeros tiene que ser de 7 a 10 renglones. ¿Por qué? Porque son noticias y además nos dan a nosotros un criterio para poderlo analizar, criticar o evaluar. Ajá, entonces ya su trabajo ya hacia sus compañeros, más que de crítica, tiene que ser de análisis, ¿no? Tienen que leer la nota de ellos para poderles hacer obviamente referencia hacia su nota y de acuerdo a lo que ellos investigaron. Todo plagio, obviamente, que se detecte tendrá una sanción en la calificación. Hasta ahorita no me he encontrado, digamos, como plagio. Esto de plagio quiere decir que cuando yo les he mandado a hacer un ensayo, que es lo que van a hacer, digamos, ahorita, no me he encontrado más que, pues sí, es un copiar, pegar, sin embargo, sí hay un análisis y es importante que ustedes tengan en cuenta que para hacer eso tienes que poner las citas, ¿cómo se llama? Las citas textuales, de dónde los sacaste. Y en escritura argumentativa, ustedes ven parte de esto, de las citas, ¿no? Cómo citar. Y ya se los he dicho yo muchas veces que en estos repositorios de Redalic y de Cielo te sale cómo citar este artículo. Ajá. Entonces tenemos que ocupar APA, pero ya lo tienes prácticamente ahí. Las citas textuales, si tú quieres poner una cita textual porque te parece muy importante, me tienes que poner obvio de dónde lo sacaste para que yo me dé cuenta que no me lo estás inventando, sino que es de una página seria, de un repositorio, de un periódico serio, etcétera, para que yo tenga claridad de que sí hizo un trabajo de investigación. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Nada. Ok, entonces ahora sí vamos a ver lo que son las fuentes de información. Las fuentes de información primarias son materiales que se crearon durante un periodo de tiempo estudiado o que el participante creó en una fecha posterior a los eventos. Quiere decir que estas fuentes primarias, por ejemplo, que son materiales originales, son grabaciones de audio, diarios, comunicaciones por internet, entrevistas en algunas periódicos, etcétera, etcétera. Todos estos documentales y demás se hicieron posterior, ajá, no, o se hizo, o sea, alguien más lo hizo, o la persona que participó hizo también esto, despuesito de estos eventos, ajá, y hay muchísimos ejemplos acerca de esto. Bueno, las características y ventajas de las fuentes de información primarias son las siguientes. Las fuentes de investigación primarias te permiten acercarte lo más posible a la comprensión de las experiencias vividas de otros
y descubrir lo que realmente sucedió durante este evento. Sin embargo, lo que constituye una fuente de primaria o secundaria depende también del contexto en el que se está utilizando. Por ejemplo, las biografías. ¿Alguien ha leído biografías desde artistas, desde cantantes, desde algún personaje histórico? Las biografías son eso. Algunas son autobiografías y entra dentro de esto. Hay otras que son biografías y son historiadores por lo general los que se dedican a, trabajar, investigar acerca del personaje en diferentes fuentes, con la misma persona, con sus familiares, etcétera, etcétera, para sacar obviamente datos importantes y hacer una biografía. A mí, por ejemplo, me gustan mucho las historias, las novelas de personajes históricos. Hay una escritora muy buena que se llama Cristina Morató, y esta señora española, Cristina Morató, siempre escribe acerca de, por lo general, mujeres que tienen mucho que ver en la historia, no nada más en la historia, me refiero a en la historia política, no, 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 sino también en otros ámbitos. Ella tiene entre todos sus libros que tiene dos que a mí me gustan mucho. Uno se llama Reinas Malditas y es la vida de varias reinas en Europa, por lo general, en diferentes épocas, en donde ella te cuenta la biografía de esta mujer, de esta reina, y entonces entiendes por qué eran unas reinas malditas. Está el caso, por ejemplo, el de que a mí más me llamó la atención, fue el de María Antonieta, que le cortaron la cabeza. ¿Se ubican? ¿Quién era María Antonieta? La que una vez en la historia dijo, ay, que coman pasteles. ¿Sí se acuerdan o no? Sí, maestra. ¿Sí se acuerdan? Bueno, ella vivió en un lugar muy bonito. Les voy a mostrar. Ella vivió en un lugar muy bonito que se llama el Palacio de Versalles, en Francia. Vivía en un sitio así. No sé si alcancen a ver. ¿Sí lo alcanzan a ver? Esta es la ópera de ahí del Palacio de Versalles. Ella caminaba por estos lugares, iba al teatro, iba a la ópera, y este es un pequeño teatrito que está ahí en Versalles. Versalles es enorme, es un lugar bellísimo en Francia. Esta era, por ejemplo, una habitación, la Cámara de la Reina, se les llama así, es la recámara. Y esta recámara, no sé si se nota, ¿sí se nota o les da el charolazo de la luz? ¿Sí se nota? ¿Sí lo ven? Sí, maestra. ¿Sí? Bueno, este lugar, era una recámara. Y pues vean todos los adornos, lo voy a acercar un poquito más, los adornos que tiene, su cama, todo esto. Bueno, en este lugar vivió María Antonieta. Pero María Antonieta, ¿por qué esta Cristina Morató le llama reinas malditas? Es más, aquí está María Antonieta. Aquí está. Esta es su vida en la corte. ¿Sí la alcanzan a ver? Sí, maestra. Ok, ahí está, vean con qué lujo. Ella fue la que dijo en algún momento, pues que coman pasteles. Ajá. Versalles está como a, ¿qué serán? Como a 40 minutos de París. Y esta señora, le dice Cristina Morató, reinas malditas, porque ella no le interesaba realmente gobernar Francia. Ella se casó muy, muy jovencita, se casó con un rey que cuando ella se casó eran unos niños, tenían 14 años, 16 años, y ella, por lo general, siempre los reyes estaban educados para poder gobernar. Sin embargo, ella y su esposo, que era ¿cómo se llama? Era un pelele, ahorita me acuerdo cómo se llama, porque no me acuerdo ahorita. Vean nada más en qué lujos vivía. ¿Ya vieron? Este se llama el Salón de los Espejos. Es una cosa hermosa. Bueno, era el que gobernaba realmente era el abuelo, y cuando muere el abuelo, ellos dos empezaron a llorar porque ya iban a gobernar y entonces no tenían la capacidad para poder gobernar y entonces cometieron muchas tonterías. Sin embargo, hubo gente también que se aprovechó de ellos y que también algunos otros les ayudó. Para no hacerles el cuento largo, esta señora Cristina Morató, ella escribe la biografía de María Antonieta y te explica y entiendes por qué era una reina maldita, porque nunca gobernó y se dedicó nada más a derrochar el dinero de todos los franceses.
llegó un momento en que ya la hacienda, ¿no? Los que se encargan de la riqueza de un país, pues le dijeron ya no hay dinero y entonces el pueblo se enoja, los quiere asesinar, y es cuando se da la Revolución Francesa y es cuando a María Antonieta, obvio, le cortan la cabeza. El destino de sus hijos es terrible. Hay un niño que el hijo mayor de este matrimonio, pues lo esconden, la gente del pueblo se lo lleva a una como granja, lo dejan en una torre y durante el tiempo que vivieron sus papás siempre le tenían, porque vivieron todavía, antes de que les cortaran la cabeza, vivieron unos meses y el niño que tenía como 10 años, 11 años, siempre le engañaban y le decían, mañana viene tu mamá y mañana viene y mañana viene. Al niño no le daban bien de comer, como él estaba acostumbrado y empezó a tener una gran tristeza y depresión, que el niño se murió. Al final de esta historia, pues el chavito muere y ahí Cristina Morato relata que lo dejaban sin comer, lo dejaban a veces sin agua, entonces él empieza a decaer su estado de ánimo y también de salud y el niño muere. ¿Y por qué lo mataron de esa manera? O sea, no lo podían, ni le podían cortar la cabeza, ni lo podían ahorcar, no lo podían hacer absolutamente nada, pero lo dejaron prácticamente morir, o sea, y no querían obviamente a otro descendiente de los reyes. Entonces, pues obviamente este niño sufrió mucho. Entonces, bueno, esa es una de las fuentes primarias, ajá, ya que ustedes entiendan, son obviamente documentos biográficos o autobiográficos que nos remiten a la fuente directa de la información. Otros, por ejemplo, son artículos periodísticos, documentos oficiales, como por ejemplo todo lo que son los documentos oficiales desde ahorita, los que se firman, lo que firma el presidente, lo que firma la jefa de gobierno, lo que firman ustedes, hasta una acta de nacimiento, esa es tu fuente primaria. ¿Quién eres? Pues es tu acta de nacimiento, ¿sale? Antes de tener una IFE o una INE, perdón, tú tuviste un acta de nacimiento. Entonces, esa es una fuente primaria de información. Vamos a ir a las siguientes. Las fuentes secundarias de información suelen ser libros académicos, artículos de revistas o un documento digital o impreso creado por alguien que no experimentó ni participó en eventos o condiciones participaron, pero en condiciones bajo investigación. Estas pueden ser obras, libros que no sean de ciencia ficción, comentarios, críticas, diccionarios, historias, artículos de revista, libros de texto, sitios web, esos son las secundarias, pero también un sitio web puede ser considerado como primario, también las biografías, primario y secundario, ajá, porque una autobiografía, pues obviamente la persona es la que dice todo eso, pero las bibliografías, la biografía también. Ay, espérenme porque voy a admitir a Daniela. Daniela se salió. Ok. Bueno, y por último vamos a ver las fuentes terciarias, que consolida y organiza las fuentes primarias y secundarias. ¿Cómo? Pues junta en una sola fuente para facilitar el acceso rápido a la información. Estas fuentes terciarias son buenos puntos de, hay alguien tiene Alex, creo que tú tienes tu audio prendido. Gracias, Alex. Estas fuentes terciarias son buenos puntos de partida para proyectos de investigación porque a menudo el significado esencial es esencial y los aspectos más importantes de grandes cantidades de información vienen en un formato conveniente. Por ejemplo, ¿qué son esas fuentes terciarias? Bueno, pues resúmenes, almanaques, ya no se usan mucho los almanaques, pero cuando yo estaba en la preparatoria, cuando estábamos en la prepa, nos decía la maestra, sobre todo las de geografía, nos decían, van a comprar el almanaque del año. En ese almanaque teníamos absolutamente todo lo que correspondía a los países. Si yo quería saber, vamos a suponer ahorita que acaba de terminar la guerra, bueno, que está todavía en guerra, eh, Rusia ¿con qué país está en guerra? ¿Rusia con qué? Sí saben. Acaba de haber una guerra. Con Ucrania. Exacto, bueno, si yo quería saber, porque ahorita ya saben
que algunos estados o algunas regiones de Ucrania se quieren volver a unir a ¿cómo se llama? A Rusia. Bueno, ¿sí sabían eso o no? Tiene poquito, tiene unas semanas. Bueno, el almanaque mundial del siguiente año va a aparecer eso. Ajá, en el de este año no, pero en el del 23 sí va a aparecer cuáles regiones se unieron a Rusia. Bueno, eso es un almanaque. Te dice desde el idioma, la situación geográfica, ¿cómo se llama? La flor original, quién es el presidente en ese momento, cuánta cantidad de gente, o sea, la cantidad de habitantes que tiene, etcétera, etcétera, a qué se dedican, todo. Eso es un almanaque. Eso corresponde obviamente a una fuente terciaria porque tiene toda esa gran cantidad de información y un almanaque pues es una cosa así gruesota, ¿no? Es enorme, pero es muy interesante leer un almanaque. Las biografías también que suelen ser consideradas como una fuente secundaria. Los diccionarios, enciclopedias, todos conocemos los diccionarios y las enciclopedias y puede haber enciclopedias en nuestra casa que ya casi nadie las usa. Sin embargo, son consideradas como fuentes terciarias. Manuales, ¿no? Que te dicen el manual para poder saber tocar la guitarra, un manualito, ¿no? O el manual para poder hacer páginas de internet, etcétera. Esos son los manuales. Compendios estadísticos como los que te dice el INEGI, como los que tiene el INEGI. Si tú vas al INEGI, si tú vas a sus oficinas, tienen unos librotes así inmensos, enormes, en donde está toda esa información que la tienes ya directamente en una página web y ya la puedes bajar y bajar nada más lo más importante. Cuando a mí me tocó hacer eso, pues tenía que ir hasta el INEGI porque no había todo esto de tanta tecnología como la tenemos ahora. Y entonces yo le decía, pues necesito tal información. Ah, pues me daban unas cosas así enormes, unos librotes que ni siquiera alcanzo aquí a decirles cómo eran. Y entonces yo tenía que buscar la información. Ajá. Libros de texto y lectores de curso también pueden ser estos secundarios. Las fuentes terciarias también nos incluyen, pues, por ejemplo, Wikipedia, ¿no? Quieres saber de algún artista, de algún político, de alguien, pues obviamente te vas a Wikipedia. Y esa también, obviamente, esa información pertenece a una terciaria. Y la última, esto espero yo que les quede un poquito, perdón, la última es los manuales. Ah, no, ya les había dicho los manuales, ¿verdad? Los libros de hechos, ¿no? Los libros de hechos, los directorios. ¿Ustedes conocieron los directorios de la sección amarilla o ya no hay en su casa? Ya eso ya nadie los conoce, ¿verdad? ¿Nunca vieron uno? Ah, yo sí eran unos librotes bien toscos. Bueno, pues ahí buscábamos de todo. Estaba la sección blanca y estaba la sección amarilla. La sección amarilla era lo que ahora conocemos como donde hay alguien que arregle celulares. Y entonces te ponías a buscar celulares o talleres de celulares. Entonces te ponías taller, así como si fuera un diccionario, y entonces le buscabas unos libros así inmensos. Y la sección blanca era para todos los teléfonos de la Ciudad de México, en este caso, pero era un libro así inmenso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el apellido? Ah, ok, yo quiero localizar a Daniela del Valle, entonces tengo que ir al apellido, ¿no? Daniela del Valle, y entonces me aparecían páginas y páginas y páginas con el apellido del Valle, y entonces yo tenía que buscar el de Daniela, el que me diera exactamente el nombre de Daniela. Entonces te encontrabas con que nada, había 50 Danielas del Valle. Y entonces ahí tienes marcando, ¿no? Marcando, ¿eres Daniela del Valle, la de no sé dónde? Sí, no, y así. Y entonces ibas descartando, descartando, descartando. Bueno, esos directorios también son parte de una fuente secundaria. Se me va a acabar el tiempo, ya nada más voy a terminar con esto con preguntas. Este documento lo voy a mandar, así es de que no se preocupen, porque ahí ya van a tener absolutamente todo, así es de que no se vayan a hacer bolas así y me dijo todo, me dijo nada. No, este documento se los voy a mandar, número 1. Número 2, si tienen más dudas acerca de lo que es la actividad, no hay ningún problema, mándenme correo y podemos hacer otra sesión, pero no creo que haya como que mucho, vaya, que vayan a tener muchas dudas, pero en caso de tenerla, pues me mandan mensaje o me mandan decir, necesitamos otra sesión, o
pues ya les contesto yo siempre en correo como lo hemos venido haciendo, ¿sale? Me queda ya un minuto. ¿Nos metemos o ya no nos metemos? Ustedes me indican. ¿Sí o no? Como quiera, maestra. Sí, porque bueno, yo ya terminé con lo que es su trabajo, o sea, ya les expliqué qué es lo que van a hacer. Nada más quiero que quede claro. Van a buscar una noticia, o sea, ustedes van a investigar acerca de una nota sobre la falta de insumos, pero no en México. Ahora me la van a buscar en otro país, en el que quieran, no importa, pero tienes que utilizar fuentes primarias, secundarias o terciarias y tienes que justificarme el por qué lo elegiste, por qué elegiste una secundaria, una primaria y una terciaria, o si elegiste una de ellas, me lo tienes que nada más justificar en un documento de 2 cuartillas, ¿sale? Me vas a poner también el link de tu nota, ¿sale? Aparte me tienes que hacer toda esa investigación, es como un ensayito, ¿sale? Eso es lo que van a hacer. ¿Dudas? No, maestra, ninguna. Ok, cualquier cosa que necesiten, me dicen por favor si necesitan más ayuda. Y pues bueno, entonces pues yo me voy a despedir y pues les agradezco muchísimo el que hayan estado el día de hoy y pues les deseo mucha suerte. Por favor, entréguenme ya todas las actividades que les hagan falta para que yo ya pueda ir por ejemplo, calificando, por favor. Sí, maestra. Sí, maestra, linda noche. Muchísimas gracias, les mando un abrazo y pues ya el día de hoy quedarán sus calificaciones. Gracias, Gracias, buenas noches. maestra. Buenas